Pues vamos a empezar con el tema de hoy. Es la conferencia número 53 y se llama el desarrollo psíquico. Bueno, vamos a... Esta conferencia comienza diciéndonos que toda sensación es un cambio elemental en el estado de la psiquis. Existen sensaciones en cada una de las 6 dimensiones básicas de la naturaleza y del hombre, todas ellas acompañadas de cambios elementales de la psiquis. Recordemos cuando en algún momento hablábamos de las emociones, que tiene que ver con las sensaciones, que una emoción es algo que nos cambia. En este caso, como dice aquí, nos cambia un estado, ujú, un estado emocional. En este caso, la sensación es un cambio en el estado de la psiquis, pero tiene relación porque sabemos que todo pensamiento genera una emoción y viceversa. Ujú. Entonces, eh, toda sensación tenemos que saber que pues genera un recuerdo, se graba en nuestra memoria y ahorita vamos a ir viendo cómo sucede esto, cuál es el proceso. Tenemos dos tipos de memoria, la espiritual y la animal. La primera conserva los recuerdos de las sensaciones experimentadas en las dimensiones superiores del espacio. Esa es la memoria espiritual. La segunda conserva el recuerdo de las sensaciones físicas. Los recuerdos de las sensaciones constituyen las percepciones. Entonces, vamos a decir en los sueños, que son en dimensiones superiores, o en dimensiones también inferiores, pero que no están en relación directa en el mundo físico, o que ese evento en el sueño, ya sea en una dimensión superior o inferior, obviamente no es un evento que se esté dando en el mundo físico. Entonces, esa es la memoria espiritual. Cuando nosotros nos acordamos de un sueño, obviamente se graba en la memoria, vamos a decir, espiritual, y de ahí se trae al recuerdo en el físico, ¿sí? Y bueno, toda percepción física o psíquica es realmente el recuerdo de una sensación. Hay sueños que se quedan muy grabados as- por el tipo de experiencia del mismo, ¿sí? Es un sueño a lo mejor que, como decimos a veces, como pesadillas, pues se queda muy grabado por la sensación que generó ese sueño. De igual manera pasa en el físico, algo que nos asombra mucho, se nos queda muy grabado, muy marcado, ¿sí? Entonces, las sensaciones dan origen a las percepciones. ¿Cómo sucede esto para que vayamos entendiendo? Porque pues se manejan varios términos: sensación, percepción, concepto, palabra, lenguaje. Entonces, para que vayamos diferenciando uno de otro, nosotros eh, en la vida pasamos por una serie de eventos, de circunstancias en el día, y cada circunstancia o cada evento es una impresión o un evento, como dice aquí la primera imagen. Imagínense ustedes que llegan a ese lugar. El solo hecho de ver la imagen, ustedes o nosotros ya podemos notar que es un lugar, pues que es una fiesta, que está adornada pues con cierto lujo, vamos a decir, y eso ya nos hace crear una percepción de que esa fiesta a lo mejor va a estar pues agradable, ¿no? O va a ser una buena fiesta. Ajá. Entonces, imagínense que entran por la puerta de ese salón y ven el evento, ven esas mesas llenas de personas muy bien vestidas. Al entrar,
al tener esa impresión, nos genera sensaciones, ¿sí? Las sensaciones las percibimos a través de los 5 sentidos físicos, ¿sí? Entonces, esa sensación genera una percepción, o sea, esa es la secuencia. Ajá. Esa percepción que yo tengo ahora de la fiesta es de acuerdo a lo que yo percibí, a la sensación que me generó el ver todo el evento y las personas y todo lo que ahí se estaba generando. Eso me generó, me dio una percepción de cómo va a ser esa fiesta, si va a estar agradable o no, si va a estar, me voy a divertir o no, etcétera, ¿verdad? Si hay personas conocidas, es más probable que yo me divierta. Si no hay personas conocidas, pues a lo mejor me voy a sentir un poquito cohibido en la misma. Entonces, todo eso ya, el momento de percibir el evento, ya ya como que por así decirlo, nos sugestionamos o nos programamos para lo que sigue a continuación, incluso a dónde nos vamos a sentar, etcétera, ¿verdad? Entonces, después de que ya tengo esa percepción, ¿qué se genera a continuación? Pues el concepto, ¿sí? El concepto ya como tal, formado, da paso o da origen a la palabra o al lenguaje. Yo no puedo expresar algo de lo que no tengo un concepto. Yo no puedo generar un lenguaje si yo no tengo un concepto previo de algo. Si a mí me preguntaran sobre un tema, sobre algún objeto o sobre algo que yo ni siquiera sé que existe, y me hacen una pregunta sobre aquello, pues obviamente me quedaría mudo. ¿Por qué? Porque no hay un concepto, no hay una información previa almacenada sobre aquello de lo que me están preguntando. Entonces, yo no podría articular nada sobre eso que me preguntan, ¿sí me explico? Entonces, está la impresión, la circunstancia o el evento. Eso me genera una sensación que la percibo a través de la vista. Estoy viendo, pero también estoy escuchando. A lo mejor siento el olor de la comida al llegar, porque a lo mejor ya la sirvieron y dice uno antes de verla o incluso antes de sentarse y tener el plato enfrente, dice qué rico huele. Entonces, todo eso, ¿verdad? Entonces, eso genera la percepción, da paso al concepto y después al lenguaje. Obviamente, todo, todo lenguaje está ligado al concepto. El concepto es algo interno. El concepto lo generé yo con mi percepción la generé a través de lo que yo percibí. Ujú. Entonces, concepto y palabra o concepto y lenguaje no están separados, van juntos, ¿sí? Y obviamente que en este camino que nos enseña la gnosis de despertar conciencia, de cambio, de cambiar la forma de pensar, de sentir y de actuar, pues obviamente que esos conceptos van cambiando, ¿sí? O pueden ir cambiando. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien. Seguimos entonces. Eh, Dice, la suma total de varias sensaciones convertidas en causa común se proyecta externamente como objeto. Entonces nosotros decimos, este árbol es verde, alto, bajo, tiene olor agradable o desagradable, etcétera. Entonces también nosotros sabemos y para la próxima reunión, para la próxima conferencia vamos a ver un video donde también podemos entender, nos va a ayudar a entender esto. Nosotros percibimos por los sentidos, pero lo que estamos viendo, así como la imagen, estamos viendo aquello, pero realmente no es que que esa imagen la tengamos, digamos,
en el sentido de la vista, sino que todo eso, esas esa luz que se filtra a través del sentido de la vista y que llega como impulso eléctrico al cerebro, ujú, realmente la imagen la estamos viendo en el cerebro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con una persona que tiene discapacidad visual? Puede tener algo, esa misma montaña enfrente, pero no la percibe, no la ve, no tiene una percepción. Si uno le preguntara, para ti, ¿cómo es una montaña? La persona probablemente diría, no sé. Ahora, si es una persona que ha leído, o sea, que ha buscado la forma o le han ayudado a estudiar y ha leído, a lo mejor tenga un poco de idea de, de cómo es esa montaña, si es grande, ¿sí? Si esa montaña, por ejemplo, de qué está formada, de rocas, de arena, y que hay vegetación en ella, todo eso, ¿verdad? O que hay montañas de nieve, etcétera. Pero esto, en alguna conferencia se los comenté también, que a una persona que precisamente tiene discapacidad visual, le preguntábamos cómo era un árbol o de qué tamaño era un árbol y la persona decía así, que era como de su tamaño. Ella percibía el árbol como que era de su tamaño. O sea, ella realmente no tenía un concepto claro de lo que era un árbol, qué tan grande podía ser y obviamente del color, todo eso. ¿Por qué? Porque sus sentidos físicos no están en relación con el evento externo o con lo que le rodea. Ajá. De igual manera, ella nos comentó que soñó con nosotros y luego le preguntamos, pero ¿cómo sabes que éramos nosotros? Si no, pues no nos conoces. Dice, bueno, es que no los veía, pero escuchaba su voz. Entonces, esas sensaciones y esas percepciones que se obtienen a través de la vista, pero si esta no está, pues está el olfato o está el oído o está el tacto. Y así le hacíamos diferentes preguntas y ella no sabía muchas cosas. No sabía cómo era la letra O, pero cuando le dijimos que era como una moneda, entonces dijo, ya sé, entonces pues como un círculo, ¿no? Redondo. Entonces, eh, ¿y a qué nos lleva esto? Que, que obviamente cuando nosotros cambiamos nuestro aparato de percepción psicológica, es decir, cómo lo cambiamos con el desarrollo psíquico, nosotros percibimos eh, los eventos de la vida de acuerdo a percepción y de acuerdo a nuestro concepto. ¿Cómo se llaman? ¿Para qué sirven? Entonces, empezará a cambiar su percepción, ¿sí? Porque puede agarrar, supongamos que esto es una cuchara y la va a agarrar, va a decir, ¿y esto como para qué es? ¿No? Y si yo como con la mano, ¿no? Entonces, eh, todo esto, ¿verdad? Cuando la percepción es en el mundo astral o en el mental, decimos, este objeto o sujeto tiene tales cualidades, color, etcétera. En este último caso, la suma total de sensaciones es interna. ¿Y por qué es interna? Porque no estamos percibiendo con los sentidos físicos, estamos percibiendo, o sea, las sensaciones que vamos guardando en nuestra memoria espiritual son a través de los sentidos internos, es decir, de los sentidos del alma, que es precisamente de lo que nos habla el desarrollo psíquico, desarrollar los poderes psíquicos. Psiquis, recordemos que es alma, es decir, desarrollar el alma. ¿Y cuáles son esos poderes o virtudes del alma? O esos sentidos internos del alma, pues los 7 chakras, ¿sí? La telepatía, la clariaudiencia, esos poderes y facultades que otorgan los chakras, se me fueron los nombres, ¿verdad? La clarividencia, entonces, con esos sentidos
aunque tenemos la conciencia dormida, por eso cuando veíamos la conferencia del mundo de los sueños, decíamos que nuestra conciencia en ese mundo es muy relativa o es muy escasa, porque incluso cuando soñamos, como no tenemos esa memoria desarrollada, pues muchas veces solamente recordamos fragmentos del sueño y recordamos por lo general los que nos generó una sensación como, por así decirlo, más fuerte, ¿verdad? Entonces, obviamente, repito, cuando soñamos, cuando estamos en otra dimensión, las sensaciones se perciben con los sentidos internos. Y obviamente su proyección es interna. Pertenece a las dimensiones cuarta, quinta o sexta, etcétera. Las percepciones físicas las vemos con el aparato físico, ahí sí, con los 5 sentidos. Y las psíquicas con el aparato psíquico. Así como tenemos sentidos físicos de percepción, así tenemos también sentidos psíquicos de percepción. Todo aquel que recorre la senda de la iniciación tiene que desarrollar estos sentidos psíquicos. Obviamente, cuando se va despertando ese 3% de esencia que se convierte en conciencia y se van desarrollando poco a poco también esos sentidos psíquicos. Se va, se va literalmente generando ese desarrollo psíquico, el desarrollo del alma. Y cuando el alma ya se tiene cristalizada, el iniciado ya la tiene cristalizada, pues es cuando ya prácticamente los chakras los ha activado y los ha despertado, ¿verdad? Están despiertos esos chakras, es decir, que ya la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes ascendió por el canal medular y fue activando y despertando esos sentidos psíquicos. Ujú. Los conceptos se forman siempre con los recuerdos de las percepciones. Así, los conceptos emitidos por los grandes adeptos fundadores de religiones se deben a los recuerdos trascendentales de sus percepciones psíquicas, es decir, que aquellos maestros, eh, pues debido a sus experiencias en dimensiones superiores, pues ellos pueden a través de ese recuerdo, de esa memoria espiritual, pues escribir libros esotéricos, escribir libros que sirven como guía para el despertar de la conciencia, etcétera. O sea, no es que se saquen la información, como decimos, de la manga. Cuando son maestros verdaderos, pues así es como obtienen pues ese conocimiento o sabiduría. La formación de percepciones conduce a la formación de palabras y esta a la aparición del lenguaje. La formación de percepciones internas conduce a la formación del lenguaje mántrico y a la aparición del lenguaje de oro en que parlan los adeptos y los ángeles. Ujú. Entonces, pues, cuando el estudiante gnóstico empieza a trabajar para el desarrollo psíquico, que básicamente es, como ya sabemos, trabajando con la muerte del yo, entonces se va agudizando el sentido del oído físico, pero también el oído interno. Se va agudizando la vista, pero también se va agudizando la autoobservación, la clarividencia, ¿sí? La imaginación consciente. Si desarrolla o activa el chakra eh, de, el chakra Sahasrara de la glándula pineal, pues desarrollará también el recuerdo de sí. Y con esto el sentido espacial, etcétera. ¿Sí? Si desarrolla el chakra del plexo, desarrollará pues la telepatía. Ajá. Entonces el chakra manipura
Y entonces a eso nos invita esta conferencia o nos dice como punto central que si nosotros cambiamos nuestro aparato de percepción psicológica, es decir, pues la forma en que percibimos el mundo, pues entonces cambiarán también nuestras percepciones, cambiarán nuestros conceptos y entonces estos conceptos ya no serán subjetivos, sino se acercarán más a lo real, ¿sí? Porque al día de hoy nuestros conceptos son subjetivos porque carecen de, de conciencia, porque los estamos viendo incluso a través del yo. Todo lo que percibimos, o la mayoría de las cosas que percibimos la percibe el yo. Y es muy fácil comprobarlo. Si nosotros vemos a dos personas que están hablando en el trabajo, por ejemplo, pero así como decimos cuchicheándose o murmurando en voz baja, vamos a pensar porque nuestra percepción y el concepto que tenemos de dos personas murmurando en voz baja es que están hablando de uno, pero es porque ese es el concepto que hemos generado en base a las experiencias vividas, ajá, y en base a lo que pues como sociedad o culturalmente aprendemos. Ujú. Pero si una persona cambia su aparato de percepción psicológica, pues obviamente que el hecho de que esas personas murmuren en voz baja no le va a afectar en ningún sentido, ni psicológica, ni emocionalmente, ni le provocará ira, etcétera. Ujú. Entonces, se nos ha dicho en la gnosis que debemos aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes, ¿sí? Pero dice, mas no podría uno de verdad llegar a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de los semejantes si primero no aceptamos nuestras propias manifestaciones desagradables, si no las conocemos, y para conocerlas debe lanzar un rayo de luz sobre ese lado oscuro de sí mismo. ¿Y cómo lanzamos ese rayo de luz a ese lado oscuro de nosotros mismos? Pues ya sabemos que ese rayo se llama autoobservación. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo comprender la impaciencia de, de un familiar, de mi pareja, si no he observado la mía, si no he aceptado que yo también soy impaciente, que no he eh, reconocido y no he estudiado de dónde o por qué se origina la paciencia, de dónde surge, por qué soy tan impaciente? Hasta que no llegue yo al estudio de ese defecto, vamos, o o de esa manifestación desagradable que tengo yo también, no podré comprender o no podré aceptar con agrado aquella manifestación de otra persona, porque ni siquiera entiendo la mía. Y entonces es imposible que haya comprensión. Y si hay comprensión, pues ahí realmente es donde surge la paciencia, pero no esa paciencia que nosotros, esa paciencia como desesperante, ¿verdad? Que decimos, ay, dame paciencia, Dios mío, y nos agarramos la cabeza, ¿verdad? Y nos damos la vuelta y nos vamos. Eso no es paciencia. Ajá. Entonces, cuando hay comprensión, repito, surge la verdadera paciencia, pero surge de la comprensión creadora de la que siempre comentamos. En este caso, la comprensión, en este caso específico, ¿qué está creando? Paciencia. ¿Y por qué crea esa comprensión, paciencia? Porque ahora entiendo de dónde surge, porque esta persona se expresa con esa impaciencia, pero ¿de dónde viene? ¿Qué la ocasiona? ¿Qué defectos se relacionan con la impaciencia? Como la ira, el amor propio, el orgullo, la vanidad, este, y bueno, otros defectos que obviamente están relacionados, ¿verdad? Pero ahorita por nombrar algunos, pero pues son muchos.
Puede ser incluso en qué centro se está generando esa impaciencia. Bueno, puede ser que sea el centro sexual, que de ahí tome fuerza la impaciencia de ese centro para salir, porque resulta que ahora me doy cuenta que que soy más impaciente con las mujeres que con los hombres. Entonces ahí quiere decir que también hay una rivalidad, ¿verdad? Que es otra herencia cultural que tenemos, esa lucha interminable entre el hombre y la mujer. Entonces vean cómo todo eso que nosotros aprendemos desde pequeños, pues nos afectan y crean un conflicto cuando somos adultos, porque nuestras percepciones generan conceptos equivocados. Y si tengo un concepto equivocado, el lenguaje que voy a utilizar obviamente va a ser totalmente equivocado. Ujú. Entonces, pues voy a leer aquí, dice, el espacio con sus propiedades es una forma de nuestra receptividad sensible. Esto lo comprobamos cuando mediante el desarrollo de los chakras llegamos a percibir todo el espacio en forma tetradimensional en lugar de la forma tridimensional a la cual antes estaba, estábamos acostumbrados. Las características del mundo cambian cuando cambia el aparato psíquico. El desarrollo de los chakras hace que el mundo cambie para el iniciado. Con el desarrollo de los chakras eliminamos de nuestra mente los elementos subjetivos de las percepciones. Subjetivo es lo que no tiene realidad y objetivo pues es lo real, es lo que pertenece al mundo de lo espiritual. Entonces es lo que hemos comentado en otras ocasiones. Cada quien tiene una percepción y un concepto de lo que es la vida, de lo que es el mundo, de lo que es vivir en pareja, de lo que es la familia, ¿sí? Pero todo eso es de acuerdo incluso a su nivel de ser también. Ujú. ¿En qué lugar nació? ¿En qué nivel de ser nació? ¿Cuál es el nivel de ser de su familia, de la gente que lo rodea? Y en base a eso, va a generar sus percepciones y sus conceptos. Y eso da como resultado también, sí, el lenguaje, la palabra, pero también sus actos, sus emociones, etcétera. Entonces, pues creo que es todo hasta aquí. Traté de, pues, resumir un poco el tema, de dar lo esencial, lo principal, y pues me gustaría saber si tienen alguna duda o comentario.